¿Y si te dijera que en los años 50, algunos de los coches más elegantes también eran sorprendentemente rápidos? Imagina esto, conversibles, coches hechos para disfrutar el aire, el paisaje, la sensación de libertad, no para correr, no para competir, no para ser los más rápidos, o al menos eso es lo que parecían. Porque mientras la mayoría estaba enfocada en el estilo, algunas marcas decidieron hacer algo distinto, meter motores grandes, potencia real, rendimiento que no encajaba con la idea de un coche abierto. Y eso rompe completamente la expectativa, porque un convertible no debería ser el más rápido, pero algunos lo eran. 1957 Chevrolet Corvette C1. Este coche no parece un convertible típico de los años 50, y esa es la clave. Porque mientras la mayoría de los coches abiertos de esta época estaban pensados para otra cosa, comodidad, estilo, presencia, el Corvette fue diseñado desde otro lugar, desde la intención. Imagina el contexto. Estados Unidos, mediados de los años 50. Los deportivos europeos empezando a llamar la atención. Más ligeros, más ágiles, más enfocados. Y Chevrolet responde con esto, pero no con algo suave, ni elegante, ni relajado. Responde con un coche que quiere competir, y eso se nota. Las proporciones son más tensas, más bajas, más directas. No hay exceso innecesario. Todo está orientado a una idea muy clara: rendimiento. Y cuando entras en lo que realmente importa, eso se confirma. Bajo el capó, el V8283 con inyección mecánica entregaba hasta 283 caballos. Una cifra que no solo era fuerte para la época, era simbólica. Un caballo por pulgada cúbica. Y eso, en 1957, era algo serio. Pero más allá del número, lo importante es lo que representaba. Porque este no era solo un motor potente, era una tecnología adelantada. La inyección de combustible cambiaba la respuesta, la precisión, la forma en la que el coche reaccionaba. Y eso lo colocaba en otro nivel. En cifras, podía hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en torno a los 5,5 a 6 segundos. Y superar los 200 kilómetros por hora. Y eso ya no es rápido para un convertible. Eso es rápido, sin excusas. Hay un detalle clave. Este coche no intenta esconder lo que es. No hay engaño. No hay contraste extremo. Este coche te dice desde el primer momento: esto es diferente. Y cumple. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Corvette C1 Fuel Injection puede superar fácilmente los $150,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mucho más altas. 1957 Oldsmobile 98 Starfire. Este coche sí parece un convertible típico, y ahí es donde engaña, porque todo en él transmite otra cosa. Tamaño, comodidad, líneas suaves. Ese tipo de coche que imaginas cruzando una avenida, no saliendo fuerte desde un semáforo. Lujo antes que nada. O eso parece. Pero Oldsmobile, en esos años, estaba jugando un juego distinto. No buscaba solo hacer coches elegantes. Quería que también respondieran. Y este es uno de los mejores ejemplos. Porque a simple vista, no hay agresividad. No hay intención deportiva. Todo es fluido, pesado, casi relajado. Pero cuando entras en lo que realmente importa, la historia cambia. Bajo el capó, el V8371 Rocket entregaba alrededor de 300 caballos. Una cifra muy seria para la época, especialmente en un coche de este tamaño. Y ahí está el punto. Porque este no es un coche ligero, no es compacto, no está diseñado para correr. Y aún así, puede hacerlo. En pruebas de la época podía moverse en torno a los 7 a 8 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora. Algo completamente inesperado para algo con esta presencia. Y eso crea el contraste perfecto, porque este coche no parece rápido, pero tampoco acepta ser lento. Hay un detalle clave. Oldsmobile fue una de las marcas que mejor entendió cómo combinar lujo con rendimiento real sin romper la identidad del coche. No necesitaba hacerlo agresivo. Solo necesitaba asegurarse de que nunca se quedara atrás. Y eso se siente aquí. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Oldsmobile 98 Starfire Convertible de 1957 puede moverse entre los $40,000 y los $90,000, dependiendo del estado y originalidad. 1959 Pontiac Bonneville. Este coche no intenta esconder nada.
Pero aún así, sorprende. Porque el Bonneville ya transmite fuerza desde el primer vistazo. Largo, bajo, con una presencia que no parece hecha solo para pasear. Se siente más tenso, más decidido, como si no estuviera completamente cómodo siendo solo un convertible. Y eso tiene sentido, porque Pontiac, en ese momento, ya estaba empujando en otra dirección. Coches grandes, sí, pero con una intención más clara de rendimiento. Y este es uno de los ejemplos más evidentes. No hay disfraz, no hay engaño total, pero tampoco hay una promesa explícita de lo que realmente puede hacer. Y ahí está el punto. Bajo el capó, el V8389 con sistema Tri-Power entregaba alrededor de 310 caballos. 3 carburadores trabajando juntos, no para suavidad, sino para respuesta. Y eso se siente. Porque este coche no reacciona de forma lenta, no se arrastra, responde. Con peso, sí, pero con decisión. En cifras podía colocarse en torno a los 7 segundos en el 0 a 100 km por hora, entrando directamente en el grupo de los más rápidos de su categoría. Y eso cambia completamente la percepción, porque este no es solo un coche elegante, es un coche capaz. Hay un detalle importante. El Bonneville fue uno de los modelos que ayudó a construir la reputación de Pontiac como una marca más enfocada, más activa, más cercana al rendimiento dentro del mercado americano. Y este coche es parte de ese cambio. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Pontiac Bonneville Convertible de 1959 puede moverse entre los $50,000 y los $100,000, dependiendo del estado y configuración. Y ahora quiero saber algo. De los que vimos hasta ahora, ¿te quedas con el Corvette directo y sin filtro? ¿El Oldsmobile que sorprende en silencio? ¿O este Bonneville que mezcla ambas cosas? Te leo en los comentarios. 1957 de Soto Adventurer. Este coche no era una elección obvia. Y eso es exactamente lo que lo hace tan interesante. Porque cuando piensas en los convertibles rápidos de los años 50, tu mente va a Chevrolet, quizá a Pontiac, tal vez a Cadillac. Pero de Soto no suele aparecer. Y sin embargo, debería. Porque este coche no estaba jugando. No estaba intentando competir en imagen. Estaba compitiendo en rendimiento. Y eso se nota cuando lo analizas. A simple vista sigue siendo grande, elegante, con esa presencia típica de la época. Nada que rompa completamente el molde. Pero hay algo distinto. Una sensación de que este coche tiene más intención de la que aparenta. Y eso se confirma cuando miras el motor. Bajo el capó, el V8345 EMI entregaba alrededor de 345 caballos. Una cifra que ya no es solo fuerte, es seria, muy seria. Especialmente para un convertible de este tamaño. Y eso cambia completamente la historia. Porque este coche no fue diseñado solo para verse bien. Fue diseñado para estar al nivel de los más rápidos, y lo estaba. En pruebas de la época podía colocarse en torno a los 6,5 a 7 segundos, en el 0 a 100 km por hora, entrando sin problema en el grupo más alto del año. Y eso lo convierte en uno de los más subestimados de toda la lista. Porque no tiene la fama y no tiene el reconocimiento, pero tiene el rendimiento. Hay un detalle clave. De Soto estaba en una posición complicada dentro del grupo Chrysler. Necesitaba destacar, necesitaba justificar su lugar. Y modelos como este Adventurer fueron parte de ese intento. Coches más potentes, más agresivos, más enfocados. Y aunque la marca no sobrevivió mucho más tiempo, este coche sí dejó huella. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un De Soto Adventurer Convertible de 1957 puede superar fácilmente los $100,000, con ejemplares bien conservados alcanzando cifras mayores. 1955 Ford Thunderbird. Este coche parece ligero, casi juguetón, y eso es exactamente lo que engaña. Porque el Thunderbird no nace como un muscle car, ni como un coche brutal, ni como algo pensado para dominar en línea recta. Nace como respuesta. Ford viendo el impacto de los deportivos europeos y decidiendo hacer algo propio, pero adaptado al gusto americano. Más cómodo, más usable, más refinado. Y eso cambia completamente su enfoque. A simple vista, es compacto, limpio, con proporciones mucho más contenidas que el resto de la lista. No hay exceso, no hay agresividad, no hay intención de intimidar. Parece fácil, pero no es lento. Bajo el capó,
El V8 292 entregaba alrededor de 193 caballos. No es la cifra más alta de este video, pero tampoco lo necesita, porque este coche juega en otro terreno. Menos peso, más equilibrio. Una respuesta más directa que muchos de los coches grandes que lo rodean. Y eso se traduce en algo muy claro. Eficiencia. En pruebas de la época podía colocarse en torno a los 8 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora. Una cifra muy respetable considerando su enfoque. Y ahí está el contraste. Porque este coche no parece diseñado para correr, pero tampoco se queda atrás. Hay un detalle clave. El Thunderbird fue uno de los primeros intentos reales de crear un personal luxury car. Algo que no era un deportivo puro, pero tampoco un coche tradicional. Y ese concepto funcionó, porque este coche no intenta ser el más rápido, intenta ser el más completo. Y lo consigue. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ford Thunderbird de 1955 puede moverse entre los $40,000 y los $90,000, dependiendo del estado y originalidad. 1956 Dual Guía. Este coche no parece rápido, parece caro. Y eso cambia completamente la expectativa, porque el Dual Guía no nació como un coche de rendimiento. Nació como un objeto de lujo, algo exclusivo, casi reservado para una élite muy específica. Actores, celebridades, gente que no necesitaba demostrar nada. Y aún así, este coche tenía algo más, algo que no era tan evidente a simple vista. Porque debajo de ese diseño elegante, bajo esa carrocería refinada, había un V8 Chrysler. Y no cualquier V8. Bajo el capó, entregaba alrededor de 260 a 270 caballos. Una cifra muy seria para la época, especialmente en un coche que no parecía interesado en competir. Y ahí es donde todo se vuelve interesante, porque este coche no fue construido para correr, pero tampoco fue limitado. Y eso crea un contraste muy particular. No es agresivo, no es ligero, no es extremo, pero cuando aceleras, responde. Y eso no es lo que esperas. En cifras, podía colocarse en torno a los 8 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora, manteniéndose cerca de coches mucho más enfocados al rendimiento. Y eso lo coloca en una posición única dentro de esta lista. Hay un detalle clave. El Dual Guía fue producido en números extremadamente bajos, menos de 120 unidades en total. Y eso lo convierte en algo muy raro hoy. Pero más allá de la rareza, lo que realmente importa es su concepto. Un coche europeo en diseño, americano en mecánica y completamente exclusivo en intención. Cuando miras su valor actual, eso se refleja. Un Dual Guía Convertible puede superar fácilmente los $200,000, dependiendo de su estado e historia. Y ahora quiero saber algo. De los que llevamos hasta ahora, ¿cuál te sorprendió más de verdad? ¿El Corvette que ya deja claro lo que es? ¿El Oldsmobile que no parece rápido? ¿El Bonneville que mezcla todo? ¿O este Dual Guía que esconde potencia bajo puro lujo? Te leo en los comentarios. 1959. Cadillac Eldorado Biarritz. Este coche no debería estar cerca de esta conversación. Y sin embargo, no se queda fuera. Porque todo en el Eldorado Biarritz apunta a otra cosa. Tamaño extremo, diseño exagerado, lujo absoluto. Este es el tipo de coche que imaginas deslizándose, no acelerando. Es presencia pura, no rendimiento. O al menos, eso es lo que parece. Pero Cadillac nunca permitió que sus coches fueran lentos. Y eso se nota aquí. Bajo el capó, el V8 390 entregaba alrededor de 345 caballos. Una cifra muy seria, especialmente considerando el tamaño y peso del coche. Y eso cambia la percepción, porque este no es un coche ligero, no es ágil, no está diseñado para ser rápido en el sentido tradicional, pero tampoco se arrastra. En cifras podía colocarse en torno a los 8 a 9 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora. Algo que, para un convertible de este tamaño, ya no es solo aceptable, es sorprendente. Y ahí está el punto. Porque este coche no intenta competir, pero tampoco se queda atrás. Hay un detalle clave. El Eldorado representa el extremo del lujo americano de los años 50. Todo es grande, todo es visible, todo está pensado para impactar. Y aún así, funciona. Porque Cadillac entendía algo importante. El lujo no debía sacrificar completamente la capacidad del coche. Y eso crea un equilibrio muy particular. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja.
Un Cadillac Eldorado Biarritz de 1959 puede superar fácilmente los $120,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mayores. No es el más rápido, pero probablemente es el más impresionante, porque este coche no fue hecho para correr, pero claramente puede hacerlo mejor de lo que debería. 1957 Mercury Turnpike Cruiser. Este coche no parece preocupado por la velocidad, parece preocupado por otra cosa, por el diseño, por la presencia, por crear algo que se sienta diferente en la carretera. Y lo consigue, porque el Turnpike Cruiser es uno de esos coches que no pasan desapercibidos. El parabrisas envolvente, los detalles cromados, la forma en la que todo parece más grande de lo necesario. Todo está pensado para destacar, no para correr, o eso parece. Porque debajo de todo ese diseño, hay algo más serio. Bajo el capó, el V8 368 entregaba alrededor de 290 a 300 caballos. Una cifra sólida, especialmente considerando el enfoque del coche. Pero aquí lo interesante no es solo el número, es el conjunto. Porque este coche no fue diseñado para ser ligero, ni ágil, ni deportivo. Y aún así, cuando lo comparas, responde. En cifras podía colocarse en torno a los 8 segundos, en el 0 a 100 kilómetros por hora, manteniéndose cerca de coches que, en teoría, deberían estar por delante. Y eso crea un contraste muy claro, porque este coche no transmite velocidad, pero tampoco acepta quedarse atrás. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Mercury Turnpike Cruiser Convertible de 1957 puede moverse entre los $30,000 y los $70,000, dependiendo del estado y originalidad. 1954 Kaiser Darrin. Este coche no debería cerrar esta lista. Y justamente por eso, es perfecto para hacerlo. Porque todo en el Kaiser Darrin rompe la lógica. No es el más potente. No es el más famoso. No es el más rápido en números. Pero sí es uno de los más inesperados. Imagina el contexto. Estados Unidos, principios de los años 50. Kaiser intentando competir con marcas mucho más grandes, con más recursos, más presencia. Y en lugar de seguir el mismo camino, hizo esto. Un Roadster completamente distinto. Más pequeño, más ligero, con una carrocería de fibra de vidrio cuando casi nadie estaba usando ese material. Y eso ya lo separa del resto. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Las puertas. Deslizantes. No se abren hacia afuera. Se esconden dentro de la carrocería. Y eso, en 1954, no era solo raro, era adelantado. Y eso define completamente este coche. Porque no intenta ser el más fuerte, intenta ser el más diferente. Bajo el capó, el 6 cilindros de 2,6 litros entregaba alrededor de 90 caballos. No es una cifra impresionante, pero en un coche tan ligero, era suficiente para algo muy específico: sentirse ágil, sentirse vivo. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque este coche no compite en fuerza bruta, compite en sensación. En cifras podía moverse en torno a los 11 segundos en el 0 a 100 kilómetros por hora, lejos de los más rápidos de esta lista. Pero eso no es lo importante, porque este coche no debería estar aquí. Y aún así, encaja. Hay un detalle clave. La producción fue extremadamente limitada, con poco más de 400 unidades fabricadas. Y eso lo convierte en una rareza absoluta hoy. Pero más allá del número, lo que realmente importa es la idea. Porque este coche no fue hecho para seguir las reglas, fue hecho para ignorarlas. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Kaiser Darrin puede moverse entre los $80,000 y los $150,000, dependiendo del estado y originalidad. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a darte cuenta de algo importante: motores grandes, potencia real, rendimiento que no encajaba con su propuesta. Y eso es lo que los hace tan interesantes, porque no se trata solo de cifras, se trata de contraste. Y ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video, ¿cuál te sorprendió más de verdad? ¿El que menos esperabas que estuviera aquí? ¿El que realmente te hizo pensar: esto no debería ser tan rápido? Te leo en los comentarios. Y si quieres ver cómo esta idea evolucionó, tienes que ver este video sobre los convertibles más rápidos de los años 60, porque ahí todo se vuelve más extremo, más directo y mucho más serio. Y cuando lo compares con este, vas a entender que esto solo era el comienzo.
Nos vemos en lo próximo video.